Escuchando El Rompeolas. Bueno, pues nada, seguimos adelante. Vamos a hablar de África. Habíamos puesto un ratito para hablar con José Segura, que es el director de Casa África, y había puesto en el programa África tan cerca y tan lejos, la auténtica desconocida, ¿no? José Segura, que habla últimamente, bastante en nuestro programa también acerca de África, y quiero que me hable de África, que nos siga hablando de África, que nos enseñe más África, ¿no? José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pero enseñar sobre África, desde luego, es muy ampuloso, ¿no? Es decir, claro. A mí me alegra mucho de que haya un programa que tienen ustedes en Rompeolas, que desde luego sábado tras sábado, pues tocan el tema de África, ¿no? Y eso no es frecuente, porque en los medios de comunicación en Canarias, si hay una asignatura pendiente, curiosamente es el tema africano, ¿eh? Es cierto que en los últimos 20 años, con la llegada de un cayuco y otro cayuco y otro cayuco, con la llegada de seres humanos, ¿no? El tema migratorio pues ha estado en primera línea informativa, ¿no? Pero como consecuencia exclusivamente de la circunstancia, ¿no? Exclusivamente de la circunstancia de la arribada del cayuco. Pero claro, África es un continente inmenso, es nuestro vecino. Es un continente, desde luego, con 1.300 millones de seres humanos, con un crecimiento espectacular y con unas potencialidades también impresionantes y con unos índices de riesgo. Me cuesta buscar la palabra adecuada, pero índices de riesgo, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, estamos contentísimos aquí en Canarias con el crecimiento del turismo, ¿eh? Es decir, elevado número de personas que nos visitan, que alquilan, ya no sé ni cómo se llaman esas especies de pequeñas motos de ruedas pequeñitas, ¿no? Y que a toda velocidad por los paseos peatonales circulan, ¿no? Poniendo en riesgo la salud del peatón. Estoy hablando de las zonas turísticas, ¿no? Y no se ve un policía local, llamando la atención y diciéndoles por dónde deben circular. Es decir, hay una especie de anarquía en la convivencia derivado de un turismo exacerbado, de borrachera, que nos debería preocupar mucho, sin duda alguna. Y nos preocupamos exclusivamente de la arribada a bordo de cayucos de seres humanos que llegan porque se están jugando... Porque son negros, hablando claro, porque son negros, porque de los otros que tú estás comentando, claro, ahí no hay ningún negro, de los que estás comentando no hay ninguno. Evidente, ¿no? Vamos a hablar claro. Sí, no, y hablemos claro, y yo lo agradezco, ¿no? Y yo lo agradezco sinceramente. Ahora resulta que como consecuencia de los encuentros del Mundial, la selección española, pues ha tenido unos jugadores de origen africano, ¿no? Y que nos han emocionado, nos han proporcionado grandes satisfacciones. El otro día, Miguel Ángel Moratino, el que fue ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, publicó un artículo que tituló África gana el campeonato europeo de fútbol. Es decir, y analiza país tras país, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, en fin, España, los jugadores que tienen origen de naturaleza africana, ¿no? Sí. Y es curioso. Y además ayer oí, fíjese usted, la menciono, ¿no? En Radio Nacional de España, un artículo extensísimo, durante una hora, de investigadores históricos españoles, ¿no? Que analizan cómo se crearon fortunas inmensas en determinados lugares de España,
fundamentalmente en Cataluña, en Asturias, en Galicia, como consecuencia de unos negocios que se impulsaban de esos países. ¿Y sabe a qué negocio se refería? Bueno. Al tráfico de seres humanos, Uf. al tráfico de esclavos. Y es que, bueno, incluso la televisión autonómica catalana hizo un reportaje hace 6 o 7 meses espectacular sobre cómo amasaron fortunas y consolidaron industrias en Cataluña, sobre todo industrias del sector textil. Pero ¿de dónde salía el dinero? Pues de ir a cazar negros a África, meterlos en un barco en condiciones infrahumanas y venderlos en América. Esa es la historia. Y la historia no se puede deformar. ¿Qué quiero decir con todo ello? ¿Qué quiero decir con todo ello? Pues que hay una masa hoy en día de chicos jóvenes que no quieren que les ocurra eso en un futuro. Chicos jóvenes en distintos países africanos que quieren desarrollarse en lugares, digamos, en mejores condiciones económicas, ¿no? Y miran hacia Europa, y en Europa ven que los equipos de fútbol pues remuneran a sus jugadores de manera espectacular. ¿Por qué no hablamos en España de lo que ganan todos y cada uno de los jugadores del Madrid, del Barcelona, del Sevilla, del Valencia y así sucesivamente? Yo el otro día me quedé impactado. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué? Bueno, dicho, sí, ¿por qué? ¿Por qué no se sabe? Mire, bueno, porque es una ignominia lo que está ocurriendo. Jugadores de fútbol. Fíjense, el otro día leí que este señor que apellida Carvajal, que ha sido muy célebre en los últimos, gana $500,000 de euros semanales. ¿Semanales? Creo que semanales. He dicho $500,000 de euros semanales. Y creo que gana un poquito más que usted como locutor de un esta poco, emisora, sí, ¿no? más o menos. Sí. Sí. ¿Por qué no se habla? Pero hablar con sinceridad, ¿no? ¿Y por qué los medios de comunicación no transmiten esos datos? Es que ocurren tantas cosas en nuestro pero ¿por qué país. ¿y por qué no normalizamos estos disparates? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la Asociación de Periodistas o las editoriales no tocan ese tema? Es decir, o es que, bueno, yo en este momento es que pero no dispongo de datos para contar, pero esto es así. Sí, pero bueno, el nivel informativo es el que es. Ayer mismo asistía yo a una conferencia de Jesús Cintora en ADG, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba precisamente de eso. O sea, del tema de los medios de comunicación, dónde están puestos los diferentes focos. Y estas historias, por ejemplo, la que estás comentando, que nos echamos las manos a la cabeza con lo que estamos pasando. Pero ¿cómo es posible? Pero mira, y la gente es capaz de endeudarse al máximo por rendir a ese Dios, por ejemplo, ¿no? Sí. No, pero es una realidad. Es decir, pues mire, es la cruda realidad. A mí me gustaría que hubiese un día un programa de radio, por ejemplo, en alguna emisora de aquí de Canarias, donde sacase el listado de los ingresos de esos contratos supermillonarios que tienen los jugadores. Porque miren, el jugador de fútbol, X, porque es que ahora como no tengo esos datos no puedo... No solamente gana 300.000 euros a la semana o 500.000 euros a la semana, sino que además las grandes marcas de coches les regalan coches para que ellos los utilicen en la labor de promoción mediática de esas marcas. Pero además, ¿por qué no se habla de la tributación a la hacienda pública? Porque mire, usted acaba de hacer su declaración de la renta, ¿no? ¿Mm? Y miles de personas que nos escuchan, sí que nos escuchan miles de personas, y yo he hecho mi declaración de la renta, y mi esposa también lo ha hecho, ¿no?
pero ellos tributan de acuerdo con otra normativa. ¿Y cuál es la normativa? A que se explique públicamente, tanto por parte de los responsables gubernamentales, pero que si no lo hacen, que lo hagan ellos, pero que los periodistas tienen ahí, vamos a decir, un chollo mediático para indagar cuál es la normativa tributaria que se les aplica a esas fortunas. Un chollo mediático que no se trabaja, José. Claro. Un chollo mediático que los que están arriba intentarán que el tema no se mueva. Y si no, está claro. Y si lo tocas, pues resulta que no reciben la ayuda económica de la directiva del club correspondiente. No te contrata publicidad, etcétera, etcétera. La pescadilla que se come, es verdad. Bueno, claro. entonces vamos a ver, ¿quiénes somos los responsables de que muchos de estos chicos africanos se metan en un cayuco, se jueguen la vida y quieran llegar a España? Pues gran parte somos nosotros, gran parte somos nosotros. No se horrorice con lo que estoy diciendo. Repito por tercera vez, gran parte somos nosotros. Ellos ven en televisión el alto nivel de vida de los jugadores de fútbol. Eso por un lado, esa es una razón. Pero hay otra razón, le voy a decir otra. Las familias del litoral de Senegal o de Gambia, las familias que viven en pueblecitos del litoral, ¿cómo se ganan la vida? Pues hay miles de familias que cada una de ellas tiene un cayuco, o 2 o 3 familias tienen un cayuco, y en el cayuco salen a pescar 4, 5, 6 personas. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la Unión Europea, que somos nosotros, la Unión Europea ha suscrito hace años un convenio bilateral con el gobierno de Senegal. ¿Para qué? Para autorizar a la flota europea que pesque en aguas senegalesas. Y claro, del orden de 200 buques de alta tecnología, junto con buques factorías, pescan en aguas senegalesas. Y el número de peces no es infinito o ilimitado, sino que va disminuyendo el número de peces que pueden pescar las familias que a bordo de un cayuco, pues se han ganado el sustento y la supervivencia durante años y años. Ha disminuido la capacidad de captura. Esa es otra razón. Y aquellas familias que tienen un cayuco, que vivían de la pesca, que antes pescaban X y ahora pescan la centésima parte de X, ¿no? Pues se ponen de acuerdo y al hijo más cualificado, más fuerte, le financian el que coja ese cayuco u otro, se metan a bordo y se jueguen la vida y que vayan a Europa, porque ellos no saben ni hasta dónde quedan Canarias, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto, sí. Esta es una de las segundas razones. Es decir, nosotros estamos contentos porque la flota pesquera gallega, la británica, la alemana, la financiada por bancos de Luxemburgo, pues pescan en aguas jurisdiccionales de esos países que he mencionado, y si no en aguas jurisdiccionales, en aguas próximas, en la zona económica, en la llamada zona económica. Y nada, ¿y a qué van? Pues a pescar, ¿no? Y luego a comercializar, y cuanto más pesquen, los beneficios son mayores, ¿no? Y entonces se reduce cada vez más la capacidad de los cayucos, ¿no? Es decir, en Europa falla mucho, y yo le podría seguir mencionando 4 o 5 razones más. Pero seguimos hablando de ya no está el tema aquel que comentabas de cazar negros de la época anteriores, pero continuamos con la misma historia de esquilmar África. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y luego hay otra cuestión, y es que a veces
como ocurría en el franquismo, ¿no? Que determinadas órdenes religiosas financiaban y ayudaban económicamente a los pobres. Eso lo hemos vivido los de mi edad, ¿no? En la década de los 50. Bueno, pues ahora con lo que no nos podemos contentar es en que administraciones locales, llámese ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos regionales, en fin, cámaras de comercio, nos contentemos con financiar la construcción de un colegio en una determinada aldea, o de un pequeño polideportivo en otra aldea, o de una vía que comunique dos aldeas, o de la recogida de aguas residuales en una determinada aldea. No, aquí está fallando la cooperación potente de la Unión Europea, la cooperación potente, repito, de la Unión Europea con los países africanos, del África Occidental fundamentalmente, que es los que nos debería preocupar a nosotros, ¿no? Bueno, pero Europa parece que camina en el sentido contrario. Lo ha dicho usted correctamente, ¿no? Lo ha dicho usted correctamente. Entonces, esto es algo que nos debe llamar con honestidad intelectual, a quienes dialogamos, a analizar lo que está pasando, ¿no? Que es una cruda realidad, que además a esto se le suma algo que nos debería preocupar mucho a los canarios. Es decir, que a la comunidad autónoma de La Rioja no le preocupa la llegada de cayucos. Pues mire, todavía lo entiendo, ¿no? En Logroño, no saben lo que es un cayuco, no sabían, ¿no? O en la comunidad de Castilla-León o de Castilla-La Mancha, es decir, del interior de la península. Pero nosotros estamos situados en pleno Atlántico, en pleno Atlántico, que nos da unas ventajas inmensas para el desarrollo económico, pero también unos riesgos inmensos, inmensos, en el sentido de que bueno, digamos, el litoral del África Occidental está ahí, digamos, a tiro de piedra. Aquí hay, a mí me llama mucho, me hace gracia, ¿no? El que escucho en muchas ocasiones intervenciones televisivas o articulitos de personas que dicen que saben mucho del sector marítimo, ¿no? Y hablan de la existencia de buques nodriza y hablan, en fin, hablan por sí, hablar, todos sabemos, ¿no? que lo traen para acá de toda la historia, ¿no? Sí. Pues no existen buques nodriza. No ha existido nunca en los últimos 20 años un buque nodriza. Y yo me fío naturalmente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Me fío naturalmente de la Armada Española. Me fío naturalmente del Servicio de Salvamento Marítimo. No de algún genio que desde alguna emisora o desde algún medio de comunicación pontifica y tal. Pero bueno, eso ya un poco, si me permite el término canario, me lo tomo a la coña, ¿no? No merece ni réplica alguno. Pero hay una cosa que nos debe preocupar mucho: la situación geopolítica mundial. ¿O es que nos hemos olvidado de lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿O es que nos hemos olvidado de lo que ha ocurrido y lo hemos repetido? Aquí en Canarias no se sabía ni qué era la franja del Sahel. Pero mire, si nos situamos arriba, digo arriba, mirando el mapa, ¿no? En Sudán, que Sudán es un país que se ha dividido en dos: Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Sur unos 10 millones de habitantes, Sudán del Norte unos 40 y pico. Y que en estos momentos hay una situación de conflicto inmenso, porque dos grandes grupos, un grupo paramilitar y otro grupo militar, pues se han enfrentado, dirigidos por dos tenientes, los respectivos tenientes generales, porque Sudán es un país muy rico en petróleo y oro, y ahí está Rusia alimentando el conflicto. Y no sé si se acordará usted que hace pues 3 o 4 años, pues, espere, mire, que están hablando aquí en mi presencia, no puedo.
hace 3 o 4 años, perdón, ¿me oye ahora? Sí, tranquilo, sí. Hace 3 o 4 años en Melilla hubo el llamado célebre asalto que rompió la valla claro. de Melilla y cayó, ¿no? Todos eran chicos y chicas procedentes de Sudán. Todas eran procedentes de Sudán. Porque en aquel momento se hablaba de Marruecos y toda la historia, ¿no? De Sudán. De Sudán. Exacto. Miren, Marruecos. Habría que ir ahora para un poco visualizar lo que estás contando, visualizar dónde está Sudán y lo que ocurrió en la otra parte, ¿no? Para tener una idea, ¿no? La de kilómetros que habían hecho esos chicos. Pero no solamente es eso, sino que se suele decir la franja del Sahel es un área geográfica muy grande, digamos que directa y lateralmente afecta a casi a 12 países, ¿no? Y mire, ayer sencillamente el periódico El País, quienes leemos la prensa nacional y todo tipo de agencias de noticias en Casa África, leemos la información procedente de más de 40 agencias de noticias africanas que van desde la República Sudafricana hasta Marruecos. Tenemos un nivel de información muy, muy potente, y damos una especie de resumen diariamente entre las 10 y 11 de la mañana. Lo distribuimos a más de 1000 puntos donde universidades o instituciones o entidades mercantiles españolas, ¿no? O sea, no hay en España un conjunto documental tan rico como el que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Y bueno, pero no obstante, sencillamente, refiriéndome a la prensa de ayer, ¿ustedes se acuerdan que en Mali hubo un golpe de Estado y en Burkina Faso otro golpe de Estado de los militares, y en Níger otro golpe de Estado y tienen al que era jefe del Estado, que es un socialdemócrata que estaba realizando una labor bastante aceptable, lo tienen desde luego detenido junto con su esposa. Ayer hubo un reportaje en el periódico El País muy interesante de un periodista canario freelance como es José Naranjo, ¿no? Ajá, sí. ¿Y qué está ocurriendo en esos países? Pues en esos países va avanzando el yihadismo, van avanzando las fuerzas yihadistas, que en el mundo no está parado, no está parado. No. Es que estás hablando de un tsunami, si es así, que yo creo que es así, de un tsunami que viene y que puede venir. Mire, le voy a poner le voy a indicar, mire, servicios de inteligencia de muy distintos países tienen claramente constatado que los movimientos ideológicos, religiosos, mercantiles, que hay una mezcla ahí, que globalmente enredamos llamándolos yihadistas, van avanzando y tienen el objetivo de llegar a la mar, al océano Atlántico. Y resulta que los países que tienen litoral en el Atlántico, que es Togo, Benín, es decir, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, etcétera. Curiosamente, las zonas norte son zonas verdes, son zonas muy montañosas, son zonas muy boscosas, son parajes naturales, donde se refugian precisamente elementos yihadistas a los que es difícil combatir. Y aquellos jóvenes en esas aldeas que no quieren, digamos, entrar a militar, usemos ese término, en el yihadismo, se echan la mochila al hombro y con 4 perras en el bolsillo intentan ir a Europa. Y en gran parte esos son los que llegan aquí. Es decir, claro. Son chicos jóvenes que merecen respeto y consideración y comprensión. No son terroristas ni violentos. Huyen del terrorismo.
Y nosotros lo recibimos aquí como hay que recibir a los seres humanos. José Segura. Y algunos lo reciben con piedras en la mano. Total. José Segura, me encanta cómo lo has comentado, cómo lo has explicado, porque yo creo que has abierto una ventana muy interesante. Porque mira, me alegra que lo hayas comentado así, porque yo esta mañana, por ejemplo, desayunaba viendo la noticia, por ejemplo, la última vez, el último pleno del Ayuntamiento de Adeje, donde Coalición Canaria, por ejemplo, se alinea con Vox en el tema este, que bueno, que por lo visto ha sido también criticado por las altas esferas de coalición, ¿no? Pero quiero decirte que esa explicación tan buena, porque nos puede dar la imagen de una huida, porque ellos no quieren pertenecer a ese tsunami que estás hablando que está viniendo, huyen. Es que huyen de verdad de lo que está ocurriendo, de toda esa historia, ¿no? Mira, es tremendo. Huyen, mi querido amigo, huyen porque no quieren entrar a militar, a afiliarse, a integrarse en los grupos yihadistas. Quieren ser seres normales, quieren ganar, como diría mi abuela, pesetitas para mantener a sus niños y a su familia y a sus mayores, ¿no? Y quieren ir a Europa, que es donde se ganan pesetitas. Bueno, claro. No, José, se nos fue el tiempo. Más claro, imposible. Otro día tú sabes que nosotros seguimos hablando y ese tema nunca se acaba, ¿vale? Ya sabes dónde estamos. Ok, gracias. Feliz día. Adiós. Chao. Igualmente. Adiós. Bueno, nos vamos con Salou, que antes le estaba comentando. Boston, que creció en Rockabilly con una familia de intensos amantes a la música. Su padre se dedicaba al descubrimiento de la música, tocando Radiohead y Wilco para cuando él era niño. Se inspiró por primera